Buen día, hermanos de la Iglesia 5 de noviembre, así también amigos que se suman a la transmisión por medio de esta plataforma de Facebook. Les saluda el hermano Joe y en este día vamos a compartir un tema muy importante. El tema que he titulado en este día se llama El hombre perdido, basado en el libro de Lucas, capítulo 15, del versículo 1 al verso 7. Pero antes de empezar a compartir la palabra de Dios, vamos a dar gracias a Dios mediante la oración. Padre Santo, te damos las gracias, bendito Dios. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bondad con que tratas nuestras vidas y así también las sostienes, Señor, hasta el día de hoy. Y nos das el privilegio de hablar de ti, de compartir tu palabra, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por el sacrificio en la cruz que nos ha dado vida. Y también te doy gracias, Señor, por aquellas personas, amigos, Señor, que se han sumado a esta transmisión y que van a escuchar tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra es propicia, Señor, y llega a sus vidas, a sus corazones. Háblales, Señor. Háblales de su condición y que ellos, Señor, puedan verte a través de tu palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, amigos, como les decía en un inicio, este tema se ha titulado El hombre perdido. Y bueno, como sabemos, hay un dicho muy popular o común en lo que es el entorno familiar. Y básicamente cuando son varios hermanos, se señala a uno como la oveja negra, la oveja descarriada, la oveja perdida y otro tipo de frases. Pero el punto es que se señala justamente a ese hermano que ha tomado malas decisiones, que no ha llevado una vida ordenada. Y tenemos que ser sinceros y veamos realmente qué es lo que dice la Biblia a través de esto, lo que comúnmente pasa, ¿no? ¿Cuál es la condición real del hombre? ¿Qué es lo que el hombre se ha perdido? Y antes de poder dar lectura a nuestro mensaje, usted sabe muy bien que en el libro de Génesis, capítulo 2, vemos ahí reflejado claramente el propósito de Dios. El propósito de Dios poniendo a esta pareja, Adán y Eva, en el huerto para que lo pueda labrar y para que sus frutos puedan ser de sustento para ellos y puedan tener una vida feliz y plena en el huerto del Edén. Pero en Génesis capítulo 3 vamos a ver el desenlace de la desobediencia que ellos cometieron. Y estas consecuencias que hasta el día de hoy muchos de nosotros también lo cometemos. La desobediencia al mandato de Dios, al mandato divino. En el libro del Génesis capítulo 3, si usted ahí tiene su Biblia, le pido por favor que la busque para que no se pueda perder de ningún detalle. Si leemos ahí en el capítulo 3 del libro de Génesis, vamos a ver justamente que hay 4 puntos por lo menos que se perdieron en relación del hombre. Justamente cuando ellos pecan, cuando ellos desobedecen a Dios, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que Dios los saca del huerto del Edén, los saca, los relega justamente de donde ellos estaban en un principio. Ahí se perdió la comunión con Dios. Dios les había mandado diciendo, de todo árbol pueden comer, pero del árbol del bien y del mal no coman, porque el día que coman ciertamente morirán. Y eso fue justamente lo que se perdió, la comunión con Dios. Ya el Creador, ya Jehová en un principio no pudo hablarles ya directamente, porque la barrera del pecado, de la desobediencia que ellos cometieron, impedía esta comunión,
Entonces ellos fueron expulsados del huerto del Edén. Ahí se perdió la comunión que tenían con su Creador. El segundo punto es que se perdió la comunión también con el prójimo. Cuando Dios le dice a Adán, ¿por qué comiste? Y Adán le dice, la mujer que tú me diste me dio de comer del fruto. Ahí vemos claramente esa discordia con el prójimo. Ahí vemos es que se pierde esa comunión también con el prójimo. El tercer punto es que se pierde la comunión con uno mismo. Adán se escondió porque dice que tuvo temor, tuvo miedo. Y justamente es ocasionado por el pecado, por la desobediencia. Se perdió la comunión consigo mismo. Cuarto punto, también se perdió la comunión con la naturaleza. Ya después de la desobediencia, ya las plantas ya no daban esos frutos en abundancia, ¿no? Espinos y cardos te producirán, dice en el capítulo 3, y con el sudor de tu frente, ¿no? Proveerás para tu sustento. Es lo que Dios emite justamente en el capítulo 3 del libro de Génesis. Estos 4 puntos y hasta el día de hoy lo vemos así reflejado. Pero Dios, en su soberanía, en su gran amor para con los hombres, y ahí es donde le vamos a dar lectura ya, ahí en Lucas capítulo 15 del versículo 1 al versículo 7, dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esto es el deseo de Dios. En el principio vemos la desobediencia del hombre. Pero Dios en su soberanía eterna, en su propósito eterno, en su deseo eterno, se presenta en cuerpo mediante Jesucristo, buscando lo que se había perdido. Justamente Lucas capítulo 19, verso 10 va a decir así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Lo que en un principio hemos visto y hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias. Ahora sabemos que esas consecuencias nosotros también las volvemos a repetir por nuestra desobediencia, por no escuchar la voz de Dios, por no ver el propósito de Dios revelado en las Escrituras. Como que ahora estamos entendiendo esa perspectiva o ese comentario que teníamos con aquel hermano a quien señalábamos que era la oveja perdida. La Biblia dice, o es totalmente distinta a ese pensamiento que tenemos, ¿verdad? La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 3 que no hay ni un justo ni a un uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Todos se hicieron inútiles, a una se perdieron. No hay quien busque a Dios.
Y eso es cierto porque lo vemos a través de la palabra de Dios. No es que el pecador empiece a buscar las cosas de Dios, sino es que Dios viene en ayuda y en rescate a salvar lo que se había perdido. Y el ser humano está perdido. Eso no nos queda duda absolutamente. Y muchos en este momento se sentirán aludidos, pero la palabra de Dios es clara, es totalmente clara. En el San Juan capítulo 3, versículo 16, hay una verdad que Dios muestra eh, a raíz justamente de lo que estamos tocando, a raíz de lo que el hombre divaga justamente lejos de la protección de Dios. San Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No es que nosotros le buscamos, porque sea sincero usted, seamos sinceros, no le buscamos. Él nos buscó a nosotros. Y para poder entender el por qué Él nos busca, porque Él conoce nuestra condición, porque Él conoce lo que nosotros hemos perdido, que primeramente es la comunión con el Padre. Cristo, como el buen pastor, viene en rescate por nosotros y nos busca y nos da la salvación. Es algo totalmente completo. Es algo que lo vemos claro también en la Biblia. En el libro de Salmos, capítulo 23, empieza el capítulo versículo 1 que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El salmista David, haciendo una metáfora justamente con el pastor que es Jehová y David siendo la oveja, él relata justamente en sus salmos que nada me faltará. Y más que nosotros la podamos ver quizás por un tema económico, el salmista David no se refiere a eso. El salmista David se refiere a que sus necesidades son completamente suplidas. Todas sus necesidades. Y él le dice en confianza que Jehová es su pastor y nada le faltará. Y no solamente esto, siguiendo con la metáfora, como el pastor guía a su oveja por delicados pastos, junto a aguas de reposo. Y es un dato muy curioso porque en el contexto de Israel, para sacar agua o para proveer agua para el pueblo era muy difícil, tenían que cavar pozos. Era muy difícil, pero el pastor se ocupaba, como dije hace un momento, de las necesidades de su siervo David o de las necesidades en el contexto de los judíos. Pero también podemos ver que muchas veces las lluvias eran torrenciales y destruían sembríos y podían hasta arrasar sus casas. Pero Dios ahí, en el Salmo 23, le dice a David, junto a aguas de reposo me pastorearás, me llevarás, me enseñarás aguas mansas de reposo. Ya lo vemos ahí desde el libro de Salmos, cómo es el buen pastor y qué cosa hace también por sus ovejas. Pero volviendo a nuestro texto, ahí en Lucas capítulo 15, justamente dice que Cristo, cuando haya esta oveja que se había perdido,
la pone sobre sus hombros gozoso. Ahora, no solamente que la encuentra, sino que la salva también, le da la vida eterna. Nosotros también hemos visto, o usted, amigo, habrá escuchado acerca del hijo pródigo. Él había perdido todos los bienes que su padre le había dado. Lo había malgastado y estaba en una provincia apartada, lejana de la protección del padre. Y muchas veces nosotros decimos a viva voz, pero Dios nos ha hecho libre, el libre albedrío. Pues muchas veces esa libertad llevada al libertinaje tiene esas consecuencias nefastas. Salir de la protección del rebaño de Dios, el perderse, ¿sí? Es por decisión del ser humano. Usted decidió perderse, no escuchar la voz de Dios, no considerar la voz de Dios. Y Dios, como el día de hoy, y en muchas ocasiones, quizás también usted ha escuchado la palabra de Dios, y Dios sigue hablando, sigue buscando a aquellos que escuchen su voz. ¿Y cómo podemos escuchar su voz? Se preguntará, mediante la predicación justamente de su palabra, sabiendo que Él es el buen pastor y Él va en busca del pecador, para que después que el pecador escuche su voz, Él pueda mostrar esa búsqueda también hacia su Creador. Pero hay dos rasgos muy distintivos en lo cual usted se podrá analizar o ver si en un momento lo hizo, y si no lo hizo, pues no pierda el tiempo. La palabra de Dios nos enseña que Cristo fue a buscar esa oveja perdida y que habíamos perdido pues muchas cosas. Ya lo relatamos en un inicio, la comunión con Dios, lo principal. Habíamos perdido esa comunión y hay muchos hasta el día de hoy que están perdidos y se han perdido y se están perdiendo de esta gran bendición que Dios ofrece. Uno, como les decía, uno de los puntos que usted seguramente se habrá preguntado es acerca del arrepentimiento. Nosotros que hemos estado perdidos, hemos escuchado la voz del buen pastor de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Y lo primero que causa en sus ovejas es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es ese cambio de mente, ese cambio de perspectiva que tenemos acerca de cómo estamos yendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos escuchado la palabra de Dios y estamos respondiendo a la voz del buen pastor que nos está hablando justamente. El segundo distintivo es que usted confiesa sus pecados. Y la palabra confesar pues es decir lo mismo. ¿Y qué va a decir usted? Pues decir lo que la Biblia dice, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el arrepentimiento, cambio de mente, cambio conforme a lo que Dios me dice en su palabra. Confieso lo que Dios confiesa en su palabra y nos enseña acerca de la desobediencia del hombre y lo perdido que está en su condición el día de hoy. Es cierto que nosotros hemos visto y hemos abordado el tema desde el principio, pero el día de hoy, como les dije, tiene aún consecuencias. Y las va a tener hasta que el hombre cierre sus oídos a la voz del buen pastor y no quiera escuchar. Espero, amigo, que usted, amiga, que no sea uno de ellos. Que prepare más bien su corazón
a las palabras que Dios expresa justamente en la Biblia. San Juan, como lo dije hace un momento, San Juan 3:16, él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y esa es la condición del hombre, es que está perdido, sino que tenga vida eterna, creyendo en el Hijo de Dios como su Salvador. Y la acción, como les dije hace un momento, implica justamente el arrepentimiento y confesión. Confesar es pensar, decir lo mismo que Dios dice a través de su palabra. Y bueno, justamente en San Juan capítulo 1 versículo 12 también dice lo mismo. Mas a todos los que le recibieron, a los que prepararon su corazón, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando usted cierra sus oídos y no quiere escuchar el mensaje de Dios? Porque escuchar implica responder al mensaje. Yo puedo escuchar y he escuchado muchas cosas, pero no he respondido. Entonces lo que he escuchado entró por aquí y salió por el otro oído. No presté atención, no me interesó. Y justamente en el libro de San Juan, capítulo 10, verso 26, Cristo va a decir esto. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. ¿Es excluyente Cristo? No. Así como el día de hoy, y seguramente muchas veces usted ha escuchado la palabra de Dios, pero usted no ha respondido al mensaje de Dios, porque el buen pastor sigue buscando a sus ovejas, a los que son suyos, a los que responden al mensaje del pastor. ¿Por qué? Porque en el versículo 27 del mismo capítulo 10 de San Juan dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Usted sea sincero, ¿es parte del rebaño de Dios? Usted no solamente ha escuchado el mensaje y le ha parecido bonito, sino se ha arrepentido, ha confesado sus pecados a Dios. Eso significa responder al mensaje de Dios o haber escuchado la voz del buen pastor. Cristo es el buen pastor. ¿Y por qué de ese título? ¿No hay otros pastores? Hay muchísimos, podríamos decir, pero el buen pastor da su vida por las ovejas. En el mismo libro de San Juan, capítulo 10, verso 15, dice así, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Eso es lo que hace el buen pastor. El buen pastor no las deja que se pierdan. El buen pastor no solamente las busca, la pone sobre sus hombros gozoso, celebra, se alegra. Y el deseo y el corazón de Dios es que sus ovejas, los suyos, no perezcan. Y lo seguro que estamos en sus manos es que nadie nos podrá arrebatar de sus manos. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para sustentar su vida, para sustentar mi vida. Él lo ha hecho, Él lo hace y Él lo hará, porque Él nos ha prometido la vida eterna. Por esa muerte en la cruz, por ese sacrificio en la cruz. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el buen pastor. Si usted ha escuchado la palabra de Dios, si usted ha considerado la palabra de Dios,
Si usted se considera la oveja de ese rebaño del buen pastor, entonces usted va a responder al llamado del Señor Jesucristo. Y responder al llamado del Señor Jesucristo, enfatizo en esto, es un corazón arrepentido, no desprecia a Dios. Y Cristo hace esta labor. Él sale y busca a las ovejas, como lo vimos en el contexto que estábamos leyendo en Lucas. Él se sentaba con pecadores, con publicanos, con pecadores, se sentaba a comer. Y los fariseos murmuraban. ¿Quiénes eran los fariseos? Pues eran gente ostentosa, que tenía buena posición, eran religiosos. Y murmuraban acerca de lo que Cristo hacía. Pero Cristo justamente termina ahí el capítulo, el versículo 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. Es cierto, muchas personas que están perdidas, pero sumamente orgullosas, dicen no necesitar de Dios y por ende cierran sus oídos al mensaje del buen pastor. Recuerde, amigo, amiga, el buen pastor ha dado su vida por usted. El buen pastor no solamente quiere suplir una necesidad económica, sino todas nuestras necesidades, absolutamente todas, en esta vida. Y nos espera una vida por venir, una vida eterna, gozosos con Él. Por eso, amigo, amiga, en este día espero que haya podido escuchar la voz de ese buen pastor, de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente Él sale y busca a las ovejas, a esos hombres perdidos que perdieron la comunión con Dios. Y hoy Dios le muestra este camino de hacer las paces con Dios mediante Jesucristo. Y Él la busca, Él la sustenta, Él las cuida y nadie las arrebata de su mano y les da vida eterna. Les agradezco que se hayan sumado a esta transmisión, a los hermanos, a los amigos, y vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por haber compartido su palabra. Padre, te doy las gracias, bendito Dios, por este tiempo, Señor, de compartir tu palabra, de conocerte cada día más, Señor. Y también te doy las gracias por aquellas personas, Señor, que han escuchado tu voz. Yo te ruego por ellas, Señor, que tú las sanes, Señor, las restaures su vida, Señor. Y en este contexto muy difícil, el cual el país y el mundo está pasando, Señor, tú puedas sostener sus vidas. Aún en medio del dolor, aún en medio de la pérdida, Señor, sabemos que tú eres el buen pastor y cuidas de los tuyos. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos. Amén y amén.